Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 13 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos ahora en la serie que se llama Enseñanzas breves para vivir por siempre. Se trata de proverbios muy sencillos, muy cortos, pero que nos ayudan a vivir por mucho tiempo con ellos, con la enseñanza, con los principios que nos enseñan. El día de hoy estamos con Proverbios 20, versículo 7. El breve proverbio de hoy nos presenta una enseñanza trascendente. Se trata de la herencia que dejamos a las nuevas generaciones, principalmente a nuestros descendientes. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Paráfrasis: si vive una vida honorable aquel que es recto en la vida, como consecuencia sus hijos viven a plenitud. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. La enseñanza de la herencia espiritual. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La idea es muy sencilla de entender. Una persona que vive en integridad dejará a sus descendientes una herencia de comportamiento que les puede ayudar a vivir a plenitud. Esto nos recuerda muchos otros pasajes de la Escritura que nos instan a dejar una herencia espiritual, una herencia de fe a nuestros hijos. Leamos algunos de esos pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 al 9, como dije. La familia, los padres especialmente, son los encargados de transferir a la nueva generación el ADN de una familia de fe, para perpetuar un estilo de vida. Somos los padres los encargados de transmitir a nuestra descendencia las creencias, los valores y los principios de conducta que nosotros mismos profesamos y que nos funcionan, porque si no nos funcionan, ¿para qué los heredamos, no? No es la iglesia, no es la escuela primaria, ni secundaria, ni preparatoria, ni la universidad, las encargadas o responsables, aunque tienen cierta responsabilidad, pero no son las responsables finales, sino la familia misma. La llamada por Dios primeramente para esta tarea es la familia, es la casa, es el hogar. Que nuestros hijos crezcan y sean fieles, sean buenas personas, sean honorables, sean felices incluso, no depende tanto de sus maestros como de lo que vivimos en casa con ellos. Perdonen. Algunas familias han abandonado la vocación y a esto se debe el deterioro tan severo de la sociedad. Debido a esto, regularmente hablamos de la escuela de la vida. Hay gente que dice eso, no es que esto lo aprendí en la escuela de la vida, y nos referimos con ello a que lo aprendimos en la calle, en medio de los problemas, en los antros, en los bares o en la cárcel. Pero la escuela de la vida debería ser lo que se experimenta en el hogar. Eso es la escuela de la vida, lo que pasamos en la casa. Y la gente no tendría que ir a la calle ni a esos lugares de mala muerte, se dicen. La gente no debería ir a esos lugares a aprender de la vida. La escuela de la vida es la casa. Hagamos de nuestra familia la primera y más importante escuela de la vida. Eso es lo que dice este pasaje de Deuteronomio y tiene relación directa con nuestro texto que hoy estudiamos. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La segunda parte es la consecuencia de la primera. Una persona camina en integridad, hace el bien y sus hijos aprenden, reciben esa herencia. También Josué 24:15 nos da luz sobre lo que el proverbio nos enseña. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto está en Josué 24:15 y es justamente Josué el que delante de todo el pueblo hace esta exhortación. Escojan, decidan a quién van a servir, pero sírvanle bien. Quieren servir a los dioses de allá donde venimos, o a los dioses que encontraron aquí, pero mi casa y yo, dice, serviremos a Jehová. Los miembros de una familia aprenden a gozar de la celebración cristiana en tanto que ésta comience en la casa y se reproduzca en la casa después de expresarse en el templo de la iglesia.
Es decir, es un círculo perfecto de gozo. Tenemos celebración en la casa. En la casa adoramos a Dios, alabamos a Dios, llegamos al templo y nombre, pues lo adoramos junto con muchos otros cristianos y eso se pone como una fiesta espiritual. Y en vista de que celebramos correctamente en la congregación, regresamos a la casa también con celebración, con alegría, con gozo. Y por celebración no me refiero a estar cantando todo el santo día, levantando las manos y aplaudiendo por donde quiera que andemos. Estamos hablando de celebrar a Dios en el sentido de caminar con Él, estar con Él, hablar con Él, ser felices por causa de Él. Existen jovencitos y niños y muchachos con una especie de rechazo contra la iglesia y contra sus líderes. Se les dificulta obedecer, aprender la fe, las enseñanzas bíblicas. La razón es muy sencilla. En su hogar se les ha enseñado o se les ha inyectado este rechazo. No hay de otra. Por medio de comentarios y actitudes de los padres. Algunos papás se quejan de eso, y quisieran que la iglesia hiciera algo al respecto, pero es la casa, es el hogar donde se debe hacer algo al respecto. Los niños, adolescentes y jóvenes conocen a Dios en la proporción en la que se vive la fe en ese Dios en su casa. Por ejemplo, un pequeño escucha en la iglesia infantil, en su comunidad de fe, que Dios es poderoso, que debemos confiar en Él. Sin embargo, esta verdad no significa tanto para su vida porque es teoría solamente. Es una historia que le contaron acerca de David o Moisés o qué sé yo. Pero esta historia no es significativa hasta que ve a sus padres orando en medio de cualquier necesidad y dando gracias por un milagro de sanidad o de solución de cualquier problema. Y es entonces cuando aquella enseñanza de que Dios es poderoso y que debemos confiar en Él tiene sentido para ese niño. Aprende a confiar en Dios por la confianza que tienen en Dios aquellos en los que Él confía, porque Él confía en sus padres. Y cuando ve a sus padres desesperanzados, tristes, angustiados, ¿dónde iremos a parar? La vida no vale nada, ¿qué está pasando, compadre? Y esas cosas. Entonces el hijo lo único que experimenta es desesperanza y aprende a tener desesperanza, aprende a tener angustia, aprende a creer que no hay nada sólido en lo cual sostenerse. Pero cuando nosotros, sus padres, confiamos en Dios, oramos, experimentamos milagros de Dios, entonces el hijo aprende a confiar en Dios por la confianza que tienen en Dios aquellos en los que Él confía. Ahora bien, algunos cristianos conocieron a Dios, se convirtieron a la fe e ingresaron a la iglesia a pesar de que en su casa no se les habló de eso jamás. Es más, algunos incluso cuando se convierten tienen problemas con su casa, tienen problemas con sus padres. Sé de algunas personas que le han dicho a sus hijos, prefiero verte borracho, drogadicto en la cárcel que evangélico, le dicen, o que creyente. Qué absurdo, qué conceptos tan errados tienen algunas personas. Pero sí, hay hijos que se convierten, hay personas que se convierten incluso a pesar de que se les prohibía ir a la iglesia. Recibieron burlas en su casa, prohibiciones, quejas. ¿Qué pasó aquí? 3 cosas. Tenemos que reconocer que Dios no está con los brazos cruzados y está actuando para rescatarnos. Y algunos lo rescata a pesar de que en su casa no se les habla del amor de Dios. En segundo lugar, los padres cristianos o no cristianos, de los dos tipos, enseñan valores a sus hijos, respeto, veracidad, buscar a Dios. Algunas personas no creyentes, no discípulos de Jesús, pero le enseñan a sus hijos a buscar a Dios. Y algunos hijos lo hacen de verdad y superan las expectativas de sus padres. Un papá no debería enojarse cuando uno de sus hijos cree en Jesús y empieza a seguirle. Debería estar contento con eso. ¿Acaso no le enseñó a escoger mejor sus amigos? ¿No le decimos eso los padres a los hijos? Escoge mejor tus amigos. Pues cuando un joven escoge a Jesús como amigo, deberíamos felicitarle porque es de lo mejor que puede haber en cuestiones de amistad. En tercer lugar, hay niños, adolescentes y jóvenes que son garbanzos de a libra, que se entregan a Dios a pesar de que no tuvieron un ambiente adecuado. Sin embargo, esto no justifica que no hagamos todo lo posible por heredar a nuestros hijos, como dice nuestro proverbio, una fe sana. Admiro yo mucho a esos jóvenes que sin tener educación cristiana en su infancia se convierten y deciden seguir a Jesús. Y me identifico con ellos porque soy más o menos de esa clase. Crecí toda mi vida en una religión, fui a toda mi escuela primaria en una religión. Después cuando entré a la escuela secundaria y a la prepa me hice ateo, según yo, me enseñaron, venimos del mono, la religión es el opio de todos los pueblos, etcétera, etcétera. Pero un día
A los 17 años fui a un templo evangélico y el predicador habló a mi corazón y le entregué mi vida a Jesucristo. No me enseñaron eso que aprendí ahí en ese momento en casa. Lo aprendí ahí en una experiencia personal de primera mano, en donde Dios me habló a través de un predicador. Pero que haya casos así, que haya jóvenes que de repente se convierten a pesar de que no tuvieron información de niños, no tuvieron formación espiritual, a pesar de que incluso se les prohibió que suceda eso, no justifica que nosotros, padres, no hagamos todo lo posible por heredar a nuestros hijos valores, principios, enseñanzas, verdades, una experiencia genuina de comunión con Dios. Hagamos de nuestra familia un espacio donde los que lo forman puedan conocer y acercarse a Dios. Nuestro proverbio de hoy dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hagamos otra paráfrasis aplicando a nuestra vida este pasaje. Es esta para finalizar. Caminemos en la palabra de Dios y seamos honrados. De esta manera dejaremos a nuestros hijos un camino certero que seguir y serán felices andando por él. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.